Oye, pues yo creo que esto es el momento perfecto para hablar del argumento evolucionista de Plantinga en contra del Tengo muchas naturalismo. ganas, tengo muchas ganas. Porque justamente es un argumento como en contra de la idea de que, o a favor de la idea de que básicamente el ateísmo, al menos en sus formas más comunes, no se puede sostener racionalmente si lo juntas con la teoría de la evolución. Claro. Entonces, si quieres te cuento, a ver, un poco. Espera, que tenía por aquí un pequeño. Señores, esto es uno de esos momentos épicos de Internet, ¿eh? Tenía una Atentos. pequeña diapositiva. Pero bueno, esto es el argumento evolucionista contra el materialismo, ¿vale? Entonces, os cuento un poquito terminología, en plan, para que entendamos de qué está hablando el argumento. Cuando dicen naturalismo, es básicamente la hipótesis, la tesis, la visión metafísica de que no hay ningún dios, no hay dioses, no hay ningún ser sobrenatural, no hay espíritus, no hay almas, etc. Y para los efectos de este argumento, Plantinga entiende el naturalismo como incluyendo el materialismo, básicamente porque la mayoría de naturalistas contemporáneos son materialistas, pero también porque de manera bastante plausible yo creo que se sigue que si el naturalismo es verdad, quizás lo más probable es que el materialismo sea verdad también, ¿no? Y materialismo se entiende aquí como la tesis referida al ser humano, ¿no? Que el ser humano se reduce básicamente a su cuerpo o a una parte de su cuerpo, ¿no? Como el cerebro, por ejemplo, podemos decir. Es decir, que el ser humano es un objeto puramente físico, que no hay en él nada inmaterial, ninguna sustancia inmaterial, como diría, por ejemplo, el dualismo, o ningún componente inmaterial, como diría quizás una filosofía más aristotélica, etcétera, ¿no? O sea, Dios no existe, el mundo material es todo lo que hay, y la mente o bien es el cerebro o bien se reduce al cerebro. De entrada, fijaos, una cosa que es importante notar es cómo esta visión materialista del hombre difiere bastante de lo que normalmente entendemos como la antropología de sentido común, que le podríamos decir, ¿no? Por ejemplo, habitualmente creemos que, yo qué sé, si yo tengo hambre y voy a la nevera y agarro de la nevera la pizza que ha sobrado de la cena y me la como, ¿no? Pues el proceso que ha llevado a todo ese resultado, nosotros de sentido común decimos, bueno, pues sí, yo tengo hambre, mi sensación subjetiva de hambre me ha hecho recordar que en la nevera tengo esto y entonces mi recuerdo de lo que hay en la nevera me ha hecho decidir, pues voy a la nevera y me lo como y tal. Pero bajo el materialismo, eso no es una descripción real de lo que ha sucedido, sino la descripción real de lo que ha sucedido bajo el materialismo es que lo único que ha entrado en el proceso causal que ha producido ese comportamiento son disparos neurológicos, ¿no? Las propiedades neurofisiológicas de tu cerebro que han causado unos movimientos musculares y que como mucho tú tienes la ilusión subjetiva de que en ese proceso has tenido algo que decir, ¿no? Que en ese proceso has sido tú el que ha decidido ir hasta la nevera y coger esto, no aquello, ni nada. Pero que en realidad ha sido como tu cerebro el que de manera mecánica ha producido todo ese comportamiento por procesos puramente físicos y puramente físico-químicos, ¿no? Es decir, ordinariamente nos pensamos que nuestras creencias, ¿no? Lo que yo creo, ¿no? Por ejemplo, mi creencia de en la nevera me ha sobrado pizza de la cena, ordinariamente pensamos que nuestras creencias son causalmente eficaces en el comportamiento en virtud de su contenido, ¿no? Es el contenido de en mi nevera hay pizza el que entra en el proceso causal de yo voy a mi nevera y como y tal, ¿no? Pero bajo el materialismo no es así, sino que eso es como irrelevante. Lo que realmente causa el comportamiento es simplemente las propiedades físico-químicas de lo que ha sucedido en tu cerebro y ya está. Entonces, con esto en mente, tenemos eso, naturalismo, que es N, evolución, que es E, básicamente es la idea de que los seres humanos hemos llegado a existir por medio de los procesos desarrollados por la teoría de la evolución, y la F es que nuestras facultades cognitivas son en general fiables. ¿Qué significa esto? No significa que nuestras facultades sean infalibles, es decir, que no se equivoquen nunca, pero sí que significa que normalmente nos dan creencias verdaderas, ¿no? O sea, y esto es algo que asumimos todos. O sea, yo ahora he formado la creencia de que estoy hablando con ese Medani, de que están viendo este stream 87 personas más o menos y de que pues son las 11 y pico de la noche, de que acabo de cenar hace un rato, etcétera, ¿no? Todo eso son creencias que yo asumo
que son fiables porque asumo que mis facultades cognitivas que han generado estas creencias son fiables. Entonces, con todo esto en mente, Plantinga da como un argumento, él le llama el argumento evolucionista contra el naturalismo, que hay que entender primero lo que no es el argumento. Entonces, no es un argumento en contra de la teoría de la evolución. No es un argumento en contra de la teoría de la evolución. No es un argumento tampoco a favor de la conclusión de que el naturalismo es falso y, por tanto, tampoco es un argumento a favor de la existencia de Dios estrictamente hablando. Lo que es un argumento que está defendiendo la conclusión de que uno de los pilares de la ciencia contemporánea, que es la teoría de la evolución, está en un conflicto muy serio con una metafísica naturalista. Tan serio que resulta que es irracional aceptar ambas tesis al mismo tiempo. ¿Vale? Es como, realmente es muy divertido porque normalmente... Es tipo bofetada a Will Smith, ¿eh? Esto Exacto. es casi una bofetada a Will Smith al naturalismo. Totalmente, totalmente, porque normalmente es el naturalista el que defiende que la evolución está en contradicción imposible de resolver con el cristianismo, cuando realmente no es así, porque eso es solo con una lectura literal del Génesis y eso no forma una parte esencial de la tradición cristiana, ni del mensaje cristiano, ni nada. Pero en cambio él está diciendo que donde sí que hay un conflicto verdadero es entre naturalismo y evolución, ¿no? Entonces, algunos ejemplos como para entender un poquito por dónde va a ir el argumento. Por ejemplo, imaginaos una persona alguien creyente, ¿vale? Que cree profundamente en Dios, que tiene como esta creencia inmediata en Dios, ¿no? Como esta sensación interna de que Dios existe, está presente y tal. Pero entonces se pone a leer a Freud, ¿vale? Y llega a convencerse de que el sistema que produce en él la creencia en la existencia de Dios es, digamos, un sistema que no está dirigido a formarse creencias verdaderas, sino a obtener una cierta protección psicológica en contra de el miedo a la muerte, la desesperanza, ¿no? No es un sistema para obtener creencias verdaderas, sino un sistema para lidiar con lo horrible que es el mundo, ¿no? Pues entonces esta persona, que inicialmente quizás estaba justificada en creer en Dios, una vez llega al convencimiento de que la facultad que ha producido en él la creencia en Dios no es fiable, tiene lo que se llama un defeater, ¿sí? Un vencedor, un motivo para abandonar la creencia en Dios, ¿no? Un motivo para dejar de creer que estaba justificado en creer en Dios, ¿no? Otro ejemplo, esto es bastante común, ¿no? Que yo que sé, una persona que esté enferma de cáncer, pues normalmente va a estar convencida quizás de que las perspectivas de curación que tiene son mucho mayores que las que le dice el médico. Esta creencia que uno tiene, que tiene más perspectivas de éxito para vencer la enfermedad que no las que quizás tiene objetivamente, pues esta creencia la forma un mecanismo que no está orientado a que la persona tenga una creencia verdadera acerca del estado de su enfermedad, sino que está orientado a darle pues más ánimos, ¿no? Para que realmente no se venga abajo y tal, ¿no? Entonces, estamos como en un caso similar, ¿no? Si esta persona llega a convencerse de que esa creencia ha sido generada en él por una facultad que no está orientada a la verdad, sino que está orientada a otra cosa distinta que no es la verdad, entonces tiene motivos para desconfiar de ese proceso por el cual esa creencia surge en él, ¿no? Entonces, ahora vamos a suponer que creemos en Dios, ¿no? Como tú y yo creemos en Dios. Pues entonces, la persona que cree en Dios, ¿no? Que es teísta o que es cristiano y tal, de entrada cree que sus facultades cognitivas, su mente, su cerebro, ha sido diseñado por Dios con el fin, en parte, de conocer la verdad, ¿no? De llegarlo a conocer a él, de desentrañar los misterios del cosmos, de conocer las leyes que rigen el universo, etcétera, ¿no? No hace falta que tengamos ningún modelo concreto de cómo Dios ha hecho esto, ¿no? Puede que lo haya hecho en 6 días, ¿no? Como dice el Génesis según una lectura literal, o puede que lo haya hecho mediante el proceso evolutivo, etcétera. Pero ahora vamos a suponer que uno es naturalista. Entonces, en este caso no cree esta persona que Dios exista, pero en cambio lo que piensa es que los seres humanos somos el producto de un proceso evolutivo que ha sido guiado exclusivamente por fuerzas naturales, ¿no? Y la pregunta ahora es, ¿cómo de probable sería, bajo este caso, que nuestras facultades cognitivas
hayan sido formadas para obtener creencias verdaderas acerca del mundo. Y lo que Plantinga va a estar diciendo es que es muy poco probable. Y ahora vamos a ver por qué, ¿vale? Entonces, este es como el argumento. Y que nadie se asuste, voy a explicar lo que significa todo esto. La primera premisa, lo que está diciendo aquí básicamente en simbolitos, es que la probabilidad de F, ¿sí? Recordemos, F es la tesis de que nuestras facultades cognitivas son fiables. Entonces, la probabilidad de que nuestras facultades cognitivas sean fiables bajo la suma del naturalismo y la evolución es baja. Y ahora vamos a ver el motivo de por qué. El segundo paso es que cualquier persona que acepte o crea que el naturalismo y la evolución es verdad y vea que esta probabilidad, la probabilidad que hemos visto de que nuestras facultades cognitivas sean fiables, es baja, tiene un defeater para la creencia en la fiabilidad de nuestras facultades cognitivas. Es decir, tiene un motivo de peso para realmente dudar de que nuestras facultades cognitivas sean realmente fiables. Por ejemplo, un ejemplo que utiliza Plantinga. Imaginemos que hay una pastilla, le vamos a llamar la pastilla escéptica, que el 95% de la gente que se la toma empieza a desarrollar creencias falsas. Y ahora imaginemos que tú llegas a creer que te has tomado la pastilla. Pues entonces tienes realmente un motivo de peso para dudar de cualquier otra cosa que creas, ¿no? Cualquier otra de tus creencias. Porque sabes que por haberte tomado esta pastilla tienes una probabilidad muy alta de estar creyendo un montón de cosas falsas, ¿no? Entonces, tienes un defeater para la fiabilidad de tus facultades cognitivas. Tienes un motivo para dudar de que lo que tus facultades cognitivas producen sean creencias verdaderas. La tercera premisa es que cualquiera que se encuentre en esta situación tiene también un motivo para dudar de cualquier otra creencia que tenga, porque todas las creencias que tenemos están generadas por nuestras facultades cognitivas. Y entre las creencias que tiene esta persona está la creencia en el naturalismo y la evolución. Si por aceptar el naturalismo y la evolución adquirimos un defeater, ¿no? Un motivo para dudar del naturalismo y de la evolución, entonces estamos ante un par de tesis que se socavan a sí mismas y que no pueden ser racionalmente aceptadas, con lo cual el naturalismo y la evolución no puede ser racionalmente aceptado, ¿no? Vale, la premisa clave aquí es la primera, es la idea de que la fiabilidad de nuestras facultades cognitivas bajo el naturalismo y la evolución es muy baja. Y realmente el núcleo de la cuestión aquí, o sea, el motivo por el cual esto sería así, es que estarían surgiendo de un proceso que no estaría interesado en la verdad, que no estaría interesado en seleccionar facultades cognitivas fiables que produzcan realmente, generalmente, creencias verdaderas, sino que estaría interesado principalmente en la supervivencia y la reproducción del individuo y de la especie, ¿no? Uf, Curiosamente, esto se pone chido, ¿eh? sí, pues todavía no hemos llegado a lo bueno. No, tiene mucho Curiosamente, sentido, tiene mucho sentido. sí. Y espérate, porque ahora si encima le metes lo que hemos explicado del materialismo, se ve todavía más claro. Pero antes de ver eso, hay realmente mucha gente que ha estado planteando esto y curiosamente muchos ateos también. Por ejemplo, Nietzsche tiene un aforismo que básicamente lo que está diciendo es que solo asumiendo que existe un Dios que sea nuestro semejante desde un punto de vista moral y que esté interesado en que conozcamos la verdad y tal, solo entonces estamos justificados en confiar en nuestras facultades, ¿no? Que sin este Dios surge la pregunta de si ser engañado no es una de las condiciones de la vida, ¿no? Thomas Nagel, que también es un ateo contemporáneo, en su libro La visión desde ninguna parte, ¿no? The View from Nowhere, escribe: si llegáramos a creer que nuestra capacidad de generar teorías objetivas fue producto de la selección natural, eso nos empujaría a un serio escepticismo acerca de sus resultados. Patricia Churchland, que también es otra atea contemporánea, básicamente te dice: un sistema nervioso le permite a un organismo tener éxito a la hora de alimentarse, huir, pelear y reproducirse. Su núcleo, o sea, su propósito está en colocar las partes del cuerpo donde tienen que estar para que el organismo sobreviva, y que en todo este proceso la verdad, signifique lo que signifique, no interesa, ¿no? John Gray: la mente humana está al servicio del éxito evolutivo y no de la verdad. Pensar lo contrario es resucitar el error predarwinista de que los seres humanos son diferentes del resto de animales. El darwinismo nos dice que un interés en la verdad no es un requisito para la supervivencia o la reproducción. La verdad no tiene ninguna ventaja evolutiva sistemática frente al error. Y, curiosamente, esto es una duda que uno se encuentra en Darwin también, en una carta
a William Graham, del 3 de julio del 81, 1881, escribe: conmigo siempre surge la duda terrible de si las convicciones de la mente humana desarrollada a partir de los animales inferiores tienen algún valor o son fiables en absoluto. ¿Quién se fiaría acaso de las convicciones de un mono si es que las tiene, ¿no? Pero una objeción, Sí. si la verdad la entendemos como una comprensión cada vez más objetiva de la realidad, eso da ventaja a nivel de supervivencia, ¿no? A eso iba ahora. A eso iba ahora. Pues efectivamente, esa es la objeción como principal, ¿no? Tener capacidades cognitivas fiables que representan adecuadamente el mundo, pues es una ventaja evolutiva, te ayuda a sobrevivir, ¿no? Yo realmente saber que delante de mí hay un oso que me quiere comer, pues es una ventaja evolutiva porque entonces veo que hay un oso, sé que hay un oso y pues me muevo y me alejo del oso. Sí, la respuesta es que sí, pero no bajo el materialismo. Porque recordemos lo que hemos dicho que se cumple en el materialismo, y es que en el materialismo el contenido proposicional de mis creencias es irrelevante con respecto a la producción del comportamiento. Lo que causa mi comportamiento en el materialismo son las propiedades neurofisiológicas o neuroquímicas de lo que sucede en mi cerebro, ¿no? Bajo el materialismo, digamos que una creencia, mi creencia de que hay un oso delante de mí, tendría como dos dimensiones, podríamos decir. Una dimensión neuroquímica, neurofisiológica, lo que sea, que ahí tienes todas las propiedades químicas, físicas, etcétera, ¿no? El número de neuronas, la velocidad con la que se disparan, la carga de electroquímica o lo que sea. Entonces, esas son las propiedades físicas y luego tendrías como por encima, entre comillas, la propiedad mental de tener un contenido proposicional, que es el contenido proposicional de hay un oso delante de mí. Pero ese contenido proposicional en el materialismo es, es causalmente invisible, es causalmente ineficaz, no produce nada, porque no es una propiedad física. Lo que produce el comportamiento es lo que sucede químicamente en mi cerebro. No que yo, o sea, bajo la visión de sentido común que tenemos de la antropología, sí. Lo que produce el comportamiento es que yo he visto que hay un oso, que sé que hay un oso, que sé que los osos me pueden comer, y entonces yo decido personalmente irme y alejarme del oso. Eso es en la visión de sentido común. Pero eso no es lo que sucede realmente según el materialismo. Lo que sucede realmente es que la luz que impacta en el oso, refleja en el oso, llega a mis ojos, genera una serie de reacciones químicas en el cerebro y esas reacciones químicas pues activan mis músculos y mis músculos se mueven y se alejan del oso. Ahí, en todo ese proceso, no tiene ninguna eficacia causal el contenido de lo que yo crea. Lo único que tiene eficacia causal es las propiedades químicas, ¿no? Un ejemplo que utiliza Plantinga. Pongamos que alguien es capaz como de cantar en una frecuencia tan alta que es capaz de romper un vidrio. Y pongamos que se pone a cantar la Marsellesa en esa frecuencia. Lo que rompe el vidrio no es el significado de las palabras, el significado de la canción. Lo que rompe el vidrio es la frecuencia con la que está sonando, o sea, las propiedades físicas de lo que él está diciendo, ¿no? No las propiedades que podríamos llamar mentales, no el significado, ¿sí? Entonces, como bajo el materialismo el significado de mi creencia no tiene ninguna función causal porque no entra en la producción del comportamiento, sino que lo único que entra en la producción del comportamiento son las propiedades químicas o físicas de lo que sucede en el cerebro, la selección natural no tiene ninguna capacidad para seleccionar y tampoco tiene ningún interés para seleccionar unas propiedades neuroquímicas en el cerebro que estén asociadas a creencias verdaderas. Le basta con que esas propiedades neuroquímicas produzcan un comportamiento adaptativo, pero le da lo mismo que produzcan o no creencias verdaderas, ¿sí? O sea... Lo entiendo, pero si eso en el... Si somos... O sea, eso llevado al extremo llevaría al materialismo a negar, por ejemplo, la lógica, ¿no? Los razonamientos mismos. Sí, ahí tienes también, lo que pasa es que ese es otro argumento, pero ese sería un argumento a partir de la razón como el de C.S. Lewis, efectivamente.
Pero sí, yo creo que el materialismo tiene ahí también otro problema, porque nosotros cuando razonamos de una premisa en otra premisa a una conclusión, normalmente pensamos que lo que estamos haciendo es entender el significado de la primera premisa, entender el significado de la segunda, entender la relación lógica entre ambas y sacar la conclusión en base a eso. Pero bajo el materialismo no es así, sino que bajo el materialismo lo que te hace creer en la conclusión no es tu creencia en la verdad de las premisas, sino procesos neuroquímicos en el cerebro. Sí, totalmente. Eso es como otro problema aparte que también se podría explorar. O sea, está relacionado con esto porque básicamente lo que hace que yo me mueva en esta imagen, o sea, bajo el naturalismo materialista, lo que hace que yo me mueva y que me aleje de un depredador son las propiedades neurofisiológicas de mis estados cerebrales, pero no su contenido proposicional, en contra de la visión de sentido común, ¿no? O sea, ordinariamente pensamos que es lo contrario, ¿no? Que nuestras creencias sí que tienen un rol en nuestro comportamiento en virtud de su contenido, pero bajo el materialismo no es así, o al menos no hay ninguna teoría materialista que pueda explicar cómo podría ser eso verdad bajo el materialismo. El comportamiento es afectado por las propiedades físicas de mis estados cerebrales, pero no por sus propiedades mentales. Con lo cual, resulta que el contenido de mis creencias y la verdad de mis creencias es invisible a la selección natural, bajo el naturalismo materialismo, porque no entran en la producción del comportamiento adaptativo. Entonces, bajo todo este marco, lo más probable, está planteando Plantinga, es que la selección natural lo que haga sea seleccionar propiedades neurofisiológicas porque contribuyen a la supervivencia, ¿no? Al comportamiento adaptativo, pero estas propiedades neurofisiológicas van acompañadas por un contenido proposicional, pero no han sido seleccionadas por su contenido proposicional, sino solo porque causan un comportamiento determinado. Y con tal de que causen ese comportamiento determinado, da igual que su contenido sea verdadero o falso. O sea, la persona que está huyendo del oso, bajo el materialismo, los procesos cerebrales que le llevan a mover los músculos de manera que se aleje del oso pueden ir correlacionados con un estado mental en el que él crea que está en las Bahamas o que él crea que está haciendo un stream en Twitch con un tal SM Dani, ¿sabes? Y eso es irrelevante. Básicamente la idea es el contenido de lo que yo creo es irrelevante con respecto al poder de mis estados cerebrales de generar comportamiento. Por tanto, que sean verdad o no, es irrelevante. Por tanto, mis capacidades cognitivas, ¿no? Eso que genera esos estados cerebrales y esas creencias en mí, no van a ser seleccionadas por su predisposición a producir mayormente creencias verdaderas, porque eso no importa al proceso evolutivo. Lo que pasa que, por poner más objeciones, no sé Sí. si esto es realmente una objeción. Un naturalista podría explicar que el proceso evolutivo ha generado una nueva capa de pensamiento abstracto que no existe o no existe con la misma intensidad en nosotros que en los animales, ¿no? O sea, que tenemos una capacidad que nos permite eso, pensar en abstracto, no sujeto únicamente a los estímulos externos, sino que internamente somos capaces de estimular nuestro pensamiento para hacer fluir teorías, ¿no? Y razonamientos. Y eso genera a su vez nuevos estímulos que condicionan nuestro comportamiento. O sea, de forma naturalista podría justificarse perfectamente, no sé si se lo podría llamar un error evolutivo, porque esa nueva capa no necesariamente va a perfeccionar la supervivencia, incluso la puede complicar, ¿no? Hay seres humanos que se suicidan, por ejemplo. Pero hemos llegado a ella por el que, según el desarrollo evolutivo, interesaba tener más capacidad cognitiva para reaccionar mejor a la realidad y ha surgido la autoconciencia, el pensamiento abstracto, y de ahí nos hemos hecho capaces de estimularnos y tener... Y, claro, o sea, no sé, yo pienso que un naturalista podría quizás ir por esa línea, ¿no? O sea, que no solo reaccionamos al estímulo de fuera, sino que nosotros mismos ya somos capaces de generar internamente estímulos. Sí, lo que pasa es que el argumento no está negando que eso sea posible bajo el naturalismo, ¿sí? O sea, podría ser que sea eso, pero la pregunta es cómo de probable es eso asumiendo el naturalismo y la evolución. Y entonces, dado que bajo el materialismo el contenido de mis creencias no tiene ningún papel en la producción de comportamiento,
la probabilidad de que realmente se haya dado eso es muy baja. Es efectivamente un accidente cósmico. Entonces, ¿podría ser un accidente cósmico? Sí, pero como la probabilidad es muy baja, es mucho más probable que estés, si asumes naturalismo y evolución, es mucho más probable que estés en un estado, en un escenario en el que tus facultades cognitivas no son fiables, que no en ese escenario extremadamente improbable, posible pero extremadamente improbable, en el que por pura casualidad tus facultades sí son fiables, ¿no? Y entonces tienes el problema de que tienes un motivo de peso para dudar de la fiabilidad de tus facultades cognitivas, ¿no? Estás como en el escenario de la pastilla. En el escenario de la pastilla es posible que tú te hayas tomado la pastilla y seas del 5% de personas que no notan ningún efecto. Pero es mucho más probable que seas del 95% de las personas que sí que tienen el efecto pernicioso de la pastilla. Con lo cual, sigue, aunque sea posible que no, es mucho más probable que sí y tienes ya ese motivo de peso para dudar de tus facultades cognitivas. Entonces entras en un círculo del que no se puede salir. Porque es como un escepticismo global, ¿no? Porque ahora tienes motivos para dudar de todas, absolutamente de todas tus creencias. De la creencia en el naturalismo, de la creencia en la evolución, de la creencia, o sea, de todas. Es un escepticismo como global. Entonces, Está bien, ¿eh? Está sí, bien esto. o sea, es un argumento que realmente vale mucho la pena reflexionar sobre él. Si alguien quiere, en plan, leerlo directamente de Plantinga, la formulación más acabada, porque él lleva reformulando y trabajando este argumento desde hace como 30 años o así, pero la última formulación suya está en una obra que se llama ¿Dónde está realmente el conflicto? O Where the Conflict Really Lies, que trata justamente del tema ciencia-religión y argumenta que entre teísmo y ciencia o entre cristianismo y ciencia hay un conflicto superficial, que es todo el tema de la evolución y las lecturas literarias del Génesis y tal, pero concordia profunda, porque los presupuestos filosóficos del teísmo cristiano son los que dan solidez a los presupuestos de la ciencia, ¿no? Porque estás presuponiendo que el mundo es un lugar inteligible, con orden, con leyes, que tú estás formado de tal manera que las puedes conocer, etcétera. Todo eso son presupuestos muy de la religión cristiana, ¿no? Y que en cambio entre naturalismo y ciencia hay acuerdo superficial, porque superficialmente parecen que están de acuerdo, pero una tensión muy profunda que es justamente esta, que por los compromisos materialistas y las consecuencias que tiene el materialismo en la relación entre contenido de mi creencia y comportamiento, que entra en contradicción o en tensión con la evolución y hace que sea irracional realmente sostener ambas, porque te quedas sin justificación racional para creer que son verdaderas. Porque creer en ambas socava el fundamento que necesitas, el presupuesto que necesitas para confiar en cualquier otra creencia que tú tengas. Entonces, realmente es, o sea, no voy a decir que es un argumento definitivo, que no hay manera de resolverlo ni nada. Yo si fuera naturalista y quisiera evitar el argumento, lo que haría sería abandonar el materialismo. Yo creo que sí que es, o sea, que es un argumento, o sea, que el materialismo no lo puede resolver. Entonces, lo que haría sería abandonar el materialismo e intentar hacer alguna especie de teoría no materialista que siga siendo naturalista y intentaría ir por ahí. No creo que se pueda salvar con el materialismo, realmente. Pero bueno. No sé qué te ha parecido. Me ha parecido exacto, no definitivo, porque estamos hablando de una probabilidad baja y porque me parece que se puede discutir bastante sobre lo que consideramos verdad, ¿no? Quedaría también margen para debatir sobre este argumento. Y sin embargo me parece muy fuerte y no lo había pensado. Me ha recordado de otro modo bueno, tú lo has dicho ya, que el hecho de que el universo se muestre inteligible revela que está, o sea, que hay una inteligencia detrás, ¿no? Y que nosotros formamos parte del universo y nuestra capacidad de
de comprender la verdad solo es posible porque un universo inteligible ha sido hecho por una inteligencia que mueve al universo a comprenderse también a sí mismo, ¿no? En la verdad, muy interesante, muy interesante.